Siempre es sorprendente ver las ideas que tienen las personas para convertir un logro tecnológico civil en nuevas armas. Tomemos como ejemplo la máquina de vapor, que antes se regalaba en miniatura a los niños entusiastas de la tecnología en Navidad. El principio de funcionamiento de esta ya nos lo explicó acertadamente Paul Henkels como el profesor Bommel en la legendaria comedia cinematográfica de 1944. Entonces, ¿qué es una máquina de vapor? Vamos a imaginarnos que no sabemos nada y decimos, una máquina de vapor. Eso es un gran cuarto negro. Tiene un agujero en la parte de atrás y otro en la parte de adelante. Un agujero es para el fuego y el otro agujero. Eso lo veremos después. Y aunque no lo crean, de este principio, que seguramente a todos les parece obvio de inmediato, surgieron también cañones de vapor o rifles de vapor. Sobre este último, existe en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, Distrito de Columbia, un boceto que describe un mosquete a vapor construido en 1797 por 3 hombres de Filadelfia, que podría haber tenido un aspecto similar a esta cámara de vapor de hierro fundido en forma de un alambique, con un cañón de rifle que está conectado a una válvula de cierre. Con 12 onzas de agua, se dispararon 30 balas de mosquete que penetraron profundamente en una tabla de pino a 5 metros de distancia. Durante mucho tiempo, el arma de vapor más antigua considerada fue el llamado rifle de aire del inventor francés Marine Bourgeois, nacido entre 1550 y 1560, que presentó en 1605 al rey francés Luis XIII. Había presentado. La idea probablemente vino del matemático francés David Rivaux de Florencia, nacido en 1571, quien en su obra publicada en 1605, Tratado sobre la artillería, había escrito que el agua, si se encerraba en una carcasa de bomba y se calentaba, haría explotar la carcasa. La primera patente para una máquina de vapor la recibió en 1606 el genial inventor español Jerónimo de Alliance y Beaumont. Más tarde, Denis Papin, nacido en Francia en 1647, pero que luego vivió en Londres, realizó mejoras decisivas e incorporó sus nuevos inventos, como la válvula de seguridad, entre otros. Y en 1879, la llamada olla de Papin, que se puede considerar la precursora de la olla de presión moderna. Cuando las máquinas de vapor se impusieron en todas sus variantes y usos posibles, en 1814 el inventor francés y oficial de Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros, precursor de los pioneros Felipe Enrique de Girard, construyó un cañón de vapor. Estaba compuesta por un tubo principal, 6 tubos más pequeños para el calor residual, tubos de disparo y la caldera, que suministraba vapor a toda la instalación. Supuestamente, este aparato podía disparar hasta 180 balas de mosquete por minuto y estaba destinado a ser utilizado. El 30 de marzo de 1814, durante la Batalla de París, también llamada Batalla de Montmartre. Ese día, en el transcurso de las guerras napoleónicas, la alianza formada por rusos, prusianos, austriacos, württemberguenses y bávaros derrotó al emperador Napoleón y lo obligó a abdicar. Aquí, las tropas rusas entrando en París. En cuanto al cañón de Girard, si es que realmente existió como se describe, no fue utilizado, sino que fue destruido cuando los aliados entraron en París. 10 años después, el 15 de mayo de 1824, Jacob Perkins, originario de América y que trabajaba como ingeniero en Londres, a quien también le debemos, por ejemplo, la calefacción de agua por alta presión, recibió una patente inglesa para un cañón de vapor. Poco después, entre 1826 y 1829, el coronel ruso Karelin también construyó un cañón de vapor con un calibre de 17,5 milímetros. Constaba de un cañón verde de cobre que estaba insertado en una carcasa de cobre rojo. El cañón era capaz de disparar balas de cañón a una velocidad de 50 disparos por minuto. Sin embargo, las pruebas militares realizadas en 1829 no tuvieron éxito. Por lo que el aparato fue llevado a un museo.
Hoy en día se puede admirar en el Museo Histórico Militar de Ingenieros de Artillería y del Cuerpo de Comunicaciones en San Petersburgo. Durante esta época, especialmente Inglaterra y Francia, estaban en una fuerte rivalidad, especialmente en lo que respecta a los inventos. Por ejemplo, en 1825 en Francia, el científico y capitán de fragata d'Ernameden Jacques-Philippe Merijan de Montgery propuso en sus escritos sobre cohetes de guerra la introducción de nuevas armas, que luego aparecieron en la Primera Guerra Mundial, lanzallamas y cañones motorizados como este Austro-Daimler de 1906 equipado con 2 ametralladoras y el uso de ferrocarriles militares que ya vimos en 1861 durante la Guerra Civil de Estados Unidos, pero Montgery también señaló en su memorándum que Perkins no podía ser considerado en absoluto el padre intelectual de los cañones de vapor, sino que, como mucho, había ideado algunas mejoras. Y de hecho, la idea del cañón de vapor se puede rastrear muy atrás en el tiempo. Uno de los primeros que supuestamente la puso en práctica fue el 287 hasta el 212 a.C., el famoso constructor de máquinas de guerra aún vivo, el crítico y gran matemático, físico e ingeniero Arquímedes de Siracusa. Él había construido un cañón de vapor hecho de láminas delgadas de cobre, llamado el tronador de bronce, que lanzaba bolas de hierro con gran ruido y fuerza. De cualquier manera, eso es exactamente lo que nos transmitió alrededor de 1495 el genial erudito universal Leonardo da Vinci, probablemente basado en un manuscrito que hoy está perdido para nosotros. 1/3 del instrumento está colocado sobre una gran cantidad de carbones encendidos. Encima hay una cisterna con agua que cae a través de una válvula en el cierre del cañón. Y como consecuencia de eso, cuando el agua haya caído, descenderá a la parte calentada de la máquina y allí se convertirá instantáneamente en tanto vapor que parecerá algo maravilloso, sobre todo al ver su furia y oír su rugido. 486 años después, en 1981, el ingeniero griego Dr. Ioannis Tsarkas reconstruyó el cañón de vapor de Arquímedes, aunque añadió una tabla de madera que no estaba incluida en el dibujo de Da Vinci. Cuando el cañón reconstruido por Tsarkas fue disparado, el proyectil solo alcanzó una velocidad inicial de aproximadamente 110 kilómetros por hora y solo voló 50 metros. Pero en 2006, el Instituto Tecnológico de Massachusetts retomó el principio del dibujo de Arquímedes y omitió la pieza de madera que Tsarkas había añadido. En el proceso, los científicos encontraron una solución que, según escribieron, es tan simple, efectiva y peligrosa que no publicarían detalles al respecto. Sin embargo, esto es lo que se sabe sobre el cañón Ernst-Donnerer que reconstruyeron. Aquí están los datos. El experimento se realizó el 5 de noviembre de 2006. Por seguridad, el cañón se instaló bajo tierra. Cuando se disparó un proyectil contra un terraplén, la cámara de alta velocidad mostró una velocidad de salida de más de 300 metros por segundo. La energía cinética del proyectil se calculó en aproximadamente 23.000 julios. El julio es la unidad de medida de la energía. 23.000 julios equivalen a entre 1.3 y 1.8 veces la energía de un proyectil de calibre OTAN 12.7 X99 disparado desde una ametralladora pesada MG50. En el proyectil desenterrado, la punta de la granada fue empujada dentro de la vaina, que estaba llena de tierra endurecida como piedra. Para realizar un nuevo disparo, solo se necesitaron aproximadamente 2 minutos. Con esto se demostró que la idea de un cañón alimentado por vapor de agua realmente funciona. Echemos otra vez un vistazo a la historia. También el inventor escocés James Watt, nacido en 1736 y conocido por mejorar la eficiencia de la máquina de vapor, ya había hecho construir en 1794 un cohete de vapor por uno de sus ingenieros, Jabez Carter Hornblower. Básicamente correspondía a la invención del llamado tubo lanzador de vapor de Perkins.
pero se adelantó a ella por 30 años, pero al final fue Jacob Perkins quien se arriesgó a darle al vapor en la caldera una presión extraordinariamente alta. Para ello, construyó un cilindro de hierro completamente lleno de agua, de 7.6 centímetros de grosor, encerrado en un horno calentado al rojo vivo por un ventilador. El agua, que luego se exprimía bajo 30 a 50 atmósferas, se transformaba de inmediato en una cámara especial en vapor de muy alta presión. La mayoría de las veces, Perkins trabajaba con una presión de 50 atmósferas, pero también había realizado experimentos de hasta 100 atmósferas, e incluso planeaba presiones de 220 atmósferas. Cuando se fue conociendo cada vez más sobre su trabajo en un cañón de vapor, después de todo, tenía que realizar pruebas prácticas en público, así que el London Mechanics Register. En noviembre del 26 de 1824 se anunció: si el señor Perkins introdujera cañones de vapor en el uso general, las guerras serían muy cortas, ya que ningún país podría proporcionar a su población para ataques. La prueba oficial del fusil de vapor del señor Perkins tuvo lugar el martes 6 de diciembre de 1825 en el Regent's Park de Londres. Entre los numerosos observadores de la política y el ejército se encontraba también el duque de Wellington, quien junto con el mariscal prusiano Blücher, en 1815, en la batalla de Belle Alliance o Várdalo, marcó el fin del dominio de Napoleón I. El 6 de diciembre, Perkins disparó las balas en intervalos cortos contra una placa de hierro situada a unos 32 metros de distancia, y los proyectiles prácticamente se pulverizaron al impactar. En el segundo intento, los proyectiles atravesaron tablas de madera de 28 centímetros de grosor, y en el tercer disparo, una placa de hierro de aproximadamente 1 centímetro de espesor fue perforada limpiamente. Sobre el evento, los periódicos informaron más tarde que el cañón disparó durante casi 2 horas con un estruendo que se asemejaba a los truenos más fuertes. Además, Perkins demostró qué tan rápido se podía disparar una gran cantidad de proyectiles. Había puesto en la parte superior del tubo un cilindro con balas de mosquete que actuaba como un cargador. Al liberar un seguro, las balas caían por gravedad dentro del tubo y eran lanzadas una tras otra a gran velocidad. Se había calculado que se podían disparar casi 1000 balas por minuto si se colocaban varios tubos llenos de balas como cargadores de repuesto usando una rueda giratoria. Esta historia también fue confirmada por el industrial de Schaffhausen, Johann Conrad Fischer, en sus anotaciones de diario. El suizo, teniente coronel de reserva de artillería, conoció a Perkins el 27 de septiembre de 1827, visitó a Perkins en Londres y también habló sobre la prueba de disparo realizada en diciembre del año anterior. Como escribe Fischer, Perkins afirmó que habían disparado 1000 balas en un minuto, pero que ahora ya no podía hacer más pruebas porque los vecinos se habían quejado del ruido. Pero lo del ruido y los vecinos solo era parte de la verdad, porque aunque el duque de Wellington comentó el espectáculo diciendo «malditamente maravilloso», después intervinieron los escépticos de los ministerios ubicados en el distrito gubernamental de Whitehall, lo que hoy diríamos. Los cabilderos argumentaron que el transporte del cañón Perkins era excesivamente pesado, ya que solo la caldera para el arma pesaba 5 toneladas. Tampoco el generador ni las demás piezas durarían mucho debido a la enorme presión de vapor y fallarían en combate. En resumen, todos los argumentos de Perkins fueron descartados, incluso su cálculo de que se necesitarían 15.000 libras de pólvora a un precio de 525 libras para disparar 15.000 balas por hora durante 16 horas. En cambio, todo eso con su bala y cañón de tripa costaría menos de 4 libras. Y ni siquiera su anuncio de que construiría a su propio costo un cañón de vapor lo suficientemente grande como para disparar una bala de 1 tonelada desde Dover, Inglaterra, hasta Calais, Francia, pudo convencer a los señores de la oficina de adquisiciones en Whitehall
gracias también al buen trabajo de los cabilderos. Al final, su argumento de que nada supera a la pólvora se impuso y el gobierno británico se despidió del cañón de vapor de Perkins para la prueba de disparo. Sin embargo, en diciembre de 1825, el teniente general prusiano y escritor militar Johann Gottfried von Hoyer, nacido en 1767 en Dresde, tenía una opinión crítica. Así opinaba que el público solo había quedado impresionado y, por lo tanto, engañado por el ruido y el efecto inesperado. Además, faltaba cualquier comparación con un fusil de pólvora, que no estaba disponible con una bala de tripa. Para ello, mencionó el fusil de aguja desarrollado por Johann Nikolaus von Dreyse en 1827 e introducido en el ejército prusiano en 1840. Hoyer argumentó, basándose en sus propios experimentos, que un proyectil del fusil de aguja de calibre 15-43 milímetros con una carga de pólvora de 12,5 gramos a unos 60 metros sería capaz de perforar una lámina de hierro de defensa de unos 9 centímetros de grosor, que estaba clavada en un poste de madera de unos 7,5 centímetros de grosor, y una segunda lámina igual de gruesa en la parte trasera del poste fue abollada casi hasta romperse por el impacto del proyectil. Aunque el gobierno inglés rechazó el cañón de vapor de Perkins, después de su demostración en diciembre de 1825, al menos, Francia le encargó que construyera un cañón de vapor para su artillería. Este tenía un cañón estriado de hierro forjado de 91 centímetros de largo y un calibre de 7,62 centímetros, y supuestamente podía disparar varias balas de 104 libras. Hoy se supone que el aparato fue enviado en octubre de 1828 a Vincennes, que se encuentra en las afueras de París. Sin embargo, durante la prueba de disparo en la armería local, se demostró que el cañón de vapor no tenía la potencia suficiente para lanzar una bala a más de la mitad de la distancia que alcanza un cañón convencional del mismo calibre. Con eso, Jacob Perkins también fracasó en Francia. No recibió ninguna compensación por su trabajo de parte de París. Así que, una vez más, se le escapó el éxito comercial. Sin embargo, esto fue en gran parte culpa suya, ya que una y otra vez gastó enormes sumas de dinero en sus experimentos, incluso con dinero prestado. Fue su hijo Anger Mark Perkins y su nieto Loftus Perkins, ambos también ingenieros, quienes más tarde lograron cierto éxito. También en Estados Unidos existió un cañón de vapor, el llamado Winans Steam Gun, desarrollado por los dos originarios del estado de Ohio, William Joslin y Charles S. Dickinson. Cuando tuvieron una disputa, Dickinson hizo que el cañón fuera fabricado en 1860 por el acaudalado industrial y fabricante de locomotoras Rochford Winans de Baltimore, en el estado de Maryland. Después, el cañón fue nombrado erróneamente. Dickinson se había jactado de que su cañón de vapor podía disparar hasta 400 tiros por minuto desde una distancia de 300 metros y así eliminar a todo un regimiento de un solo golpe. El 12 de abril de 1861, cuando estalló la Guerra Civil estadounidense entre la Unión en el norte y la Confederación en el sur, Winans, como la gran mayoría de los habitantes de Baltimore, apoyaba de corazón la causa de los estados del sur. Cuando llegó la mañana del el 19 de abril, unos 220 soldados de 4 compañías del 6º Regimiento de Voluntarios de Massachusetts del Norte marcharon por Baltimore en camino a reforzar la guarnición de Washington. Fueron atacados por supuestamente 10,000 ciudadanos con lanzamientos de piedras y se dice que incluso se disparó desde algunas casas. Solo después de que el 6º Regimiento abrió fuego y poco después unos 50 policías locales armados colocaron un cordón entre ellos y los manifestantes. La situación se calmó. En este motín de Baltimore, o los llamados enfrentamientos en Baltimore, murieron 5 soldados y 12 civiles y hubo cientos de heridos, las primeras víctimas de la guerra civil.
Para poder usar el cañón de vapor contra un posible ataque de las tropas confederadas, la policía de Baltimore lo confiscó y, al igual que otras armas incautadas, lo exhibió bajo vigilancia en la ciudad. Después de que volvió la calma, el cañón fue llevado a la fábrica de Winnan para reparaciones y luego fue devuelto a Dickinson. Luego intentó llevarlo de Baltimore a la pequeña ciudad de Harper's Ferry, en Virginia Occidental, a unos 110 kilómetros de distancia, para venderlo a las fuerzas de la Confederación. Sin embargo, no llegó muy lejos con su cañón y su equipo de operadores. A solo 20 kilómetros. Ya que el 11 de mayo de 1861 en Ellicott City, Maryland, fueron capturados por tropas de la Unión bajo el mando del coronel Jones y luego llevados al campamento de la Unión en Relay, a 12 kilómetros al sur. Supuestamente, ahí se utilizó el cañón de vapor para defender el puente ferroviario Thomas entre Relay y Elkridge. Hoy en día se cree que el cañón de vapor de Winnan fue desguazado en algún momento durante la Guerra Civil, que duró hasta 1865 o poco después. Sin embargo, no se ha conservado ninguna prueba creíble de su efectividad real. Para concluir esta revisión, algo bajo el lema: la necesidad agudiza el ingenio. La curiosa historia del proyector Holman inglés, nombrado así por su creador, el fabricante de máquinas herramienta Holman Hermanos Limitada. Este extraño aparato fue durante la Segunda Guerra Mundial un arma antiaérea de la Royal Navy y se utilizó principalmente entre principios de 1940 y finales de 1941. Todos los aproximadamente 4.500 modelos diferentes producidos en los siguientes años de guerra funcionaban según el mismo principio de un mortero neumático. Funcionaban, es decir, disparaban un proyectil explosivo contra aviones alemanes que volaban bajo, usando aire comprimido o vapor a alta presión. Por ejemplo, contra los Heinkel HE-111 en ataques con torpedos o bombas saltarinas de los Focke-Wulf 200 Cóndor. Sin embargo, tanto el alcance como la velocidad eran demasiado bajos para proporcionar una protección efectiva de fuego sobre un barco. La Marina esperó, pues al inicio de la guerra casi no tenía cañones antiaéreos reales. Con su proyector Holman, generar un efecto de distracción o disuasión y así obligar a los aviones de la Luftwaffe a bombardear desde mayor altura, lo que reduciría su precisión de tiro. Pero también era involuntariamente cómico que los soldados de ambos sexos tuvieran que trabajar con este aparato que parecía más que extraño. A falta de munición adecuada suministrada, muchas veces lo hacían completamente en serio. Por ejemplo, disparaban papas a los aviones alemanes, lo que le valió a esta arma milagrosa inglesa el apodo de lanzapapas. Supuestamente, la tripulación de un barco de carga también logró derribar 2 aviones con su proyector Holman. Pero como todos saben, todavía hoy sigue vigente, como en aquel entonces, la palabra de Otto von Bismarck. Nunca se miente tanto como antes de elecciones, en la guerra y tras una cacería. Subtitulación: Zweites Deutsches Fernsehen.